Tengo el privilegio de conversar con la escritora del libro Somos más que una foto en la pared. Ujú. Una mujer que más que autora es guardiana de un legado. Marta Sánchez de Sola ha dedicado su vida profesional a acompañar y a formar miles de personas en América Latina y Centroamérica, guiándolas en el desarrollo de su talento, su conciencia y su potencial humano. Pero hoy nos abre una puerta mucho más íntima, la de su propia historia. En su libro, Marta nos invita a recorrer camino que empieza en la Venezuela de los años 50 con ancestros judíos, católicos, indígenas, cubanos, españoles, y que atraviesan migraciones, retos inesperados, pérdidas, aprendizaje y momentos de amor profundo. Es una historia que no se queda en las páginas. Es una historia que late, respira y nos recuerda que las familias, aunque imperfectas, son únicas e irrepetibles, que eso es lo mejor que tenemos en la vida. Mm, Marta es esposa, madre, hermana, amiga, pero sobre todo es una mujer movida por el amor y la búsqueda de la armonía. El que la conoce lo sabe, ujú. incluso en medio del caos, del cual no está exenta. Claro. Su mirada está profundamente conectada con lo humano y con lo espiritual, y esa combinación hace que su relato sea tan inspirador como transformador. Hoy Ujú. vamos a conocerla no solo como consultora y coach internacional, como profesional de prestigio, sino como narradora de memorias vivas, como tejedora de historias que merecen ser contadas y como testigo de que cada vivencia, por difícil que sea, puede convertirse en un puente hacia la unión y hacia la esperanza. Marta, bienvenida. Es un honor tenerte Gracias. aquí. Muchísimas gracias, Ileana. Qué placer estar contigo también y sobre todo conversar sobre el tema de los libros que hemos hecho y lo que ha sido ese viaje de escribir mi primer libro, porque este es mi primer libro, que espero que haya otros, pero es parte del proceso, pero ha sido realmente interesantísimo. Gracias, muchas gracias, mi querida Ileana. En la sinopsis habla de cómo muchas historias familiares terminan reducidas a fotos en la pared, sin Exacto, vida, sin contexto, sin pasado, sin identidad. ¿Cuál fue la exactamente. chispa que te llevó a rescatar esas memorias y darle voz? Y más allá de tu propia familia, ¿qué crees? ¿Crees que rescatamos como sociedad cuando contamos nuestras propias historias? Bueno, qué interesante tu pregunta. Mira, esto ocurre porque yo viví en Panamá y yo decido venirme a vivir a Denver, donde estaba mi mamá y mi hermana. Mi mamá estaba ya como más viejita, mi hermana ya le costaba más cuidar a mi mamá solita y yo vengo a un apartamento que alquilamos para las tres, que habíamos decidido para las tres, pero cuando yo vengo, mi mamá había tomado todas las decisiones de la decoración de la casa y había puesto toda la casa llena de fotos de la familia. Y era como que ella decía, yo me siento en este sofá y yo miro y yo veo. ¿Entiendes? Las fotos. Y eso es lo que ella quería. Ella quería contemplar como su vida en las fotos de la pared. Entonces, inclusive me dijo, te dejé esa pared, ahí pon lo tuyo. Yo dije, cónchale, mamá. ¡Qué generosa! A mí me dio una risa porque ella era un personaje, mi mamá fue un personaje, mi mamá falleció, pudimos estar con ella durante 6 años, fue una bendición poder hacerlo. Pero bueno, estaba la casa topada, inclusive tenía una pared de los ancestros, de los abuelos, de los bisabuelos. Y entonces yo le preguntaba y apenas habían pequeñas historias, tú sabes, que habían pasado de familia contadas. Normalmente le pasó fulana, mengana. Y yo digo, empecé a pensarme, yo voy a terminar haciendo una foto en la pared. Y yo digo, ¿qué voy a hacer yo siendo una foto en la pared y mi familia no sabe nada? Aquí llegó todo. Aquí llegó todo. Y entonces la verdad que te vas como muriendo. Entonces yo digo, ocurre que nosotros hemos vivido tres inmigraciones.
mis nietos, por ejemplo, todos nacieron aquí en los Estados Unidos, no tienen idea de la vida de su mamá, de su abuela en otros países, en Venezuela, etcétera. Y yo digo, no, no van a tener ni idea de sus orígenes, no puede ser. Entonces yo empiezo a tener esa chispa, vamos a decir, vamos a trabajar sobre eso. Y después ocurre la pandemia. Entonces ocurre la pandemia, nos encierran a todos. Y conozco a Ileana. Y como decía Ileana, el primer grupo de Ileana fue el grupo donde empezamos nosotros, el primer grupo. Entonces fue fantástico esa coincidencia, porque esas cosas ocurren de repente. Entonces yo decía, entonces el tema es escribir el libro. Entonces arrancamos con el tema del libro, etcétera. Ahora, mientras voy escribiendo el libro, digo, todo el mundo tiene que escribir su historia. No, sí, hay que buscar la manera que quede plasmada la historia de esta generación, digo yo, y de todas las generaciones, porque todas las historias van a ser interesantes. Y uno piensa muchas veces que no son tan interesantes o que no tienen mucho que contar, pero solamente cuéntatelas para ti, disfruta el proceso de tu vida, evalúa todo lo que ha sido tu trayecto, tus anhelos, tus éxitos, tus fracasos, tus dificultades, lo que significó para ti tus aprendizajes. Entonces yo dije, es muy renovador hacer algo así. Entonces parte del objetivo es querer crear un movimiento para que las personas en nuestra edad, yo digo de nuestra edad ahorita porque hemos estado hablando que una persona de 50 años, uno dice que vieja. Ahora no, una persona de 50 años, tú sabes, está en la plenitud de su vida. Pero una setentona, oye, todavía más. Entonces, todavía queremos seguir contribuyendo y dejando un legado y siguiendo. Y todavía queda vida y dice, vamos a llegar a los 90 porque ese es el nuevo techo, ¿no? Los 90. ¿Qué vas a hacer con tus 20 años que tienes por delante? Entonces, eso también me parece que le puede dar mucho significado a muchas personas que puedan realmente transitar por la historia de su vida y dejar aprendizajes y legados y cosas curiosas, porque cada persona transita un camino diferente. Así que bueno, eso sería, no sé si por allí va la Mira, chispa Marta, y y ese la nombre tan continuación. original, Somos más que una foto en la pared, porque es así como by the book, textual. Sí, somos más. Bueno, porque la foto en la pared. Yo lo veo todos los días, me impresiona y digo, veo una foto y digo, ahí está en la pared. ¿Qué significará esa foto en la pared? ¿Qué habrá pasado en ese día que se tomó esa foto? ¿Qué historias están detrás de esa foto? ¿No? ¿Qué emociones, qué vivencias, qué estábamos celebrando? Ahora nos tomamos fotos cada segundo con el teléfono celular, ¿verdad? Ahora te imaginas la cantidad de fotos que tenemos, ahora las tenemos digitales. Yo creo que la realidad en este momento, y yo me pongo a ver, por ejemplo, las fotos del mes pasado y me dice, mira todo lo que he hecho este mes, que pareciera que la vida hubiera transcurrido como que si nada hubiera pasado, pero pasa mucho. Cuando empiezas a ver las fotos, digas, mira, ese día me hice esa caminata y me encontré con esas flores y hablé con tal persona por casualidad y esa persona me dijo tal cosa y eso surgió tal cuestión. Ahora yo estoy en una comunidad interesante, en un nuevo edificio y entonces mi ala, la llamamos de Latino Wing, el ala latina, porque puros americanos y aquí está el sabor latino. Te están pasando unas cosas interesantísimas. Oye, eso tiene que seguir siendo escrito. No sé si me... Claro, ¿No? Porque perfecto. entonces, pues, todo, es decir, ahora son las fotos digitales, pero cuando tú te pones a ver todo lo que está pasando en el día a día, tú puedes seguir registrando historias para que no queden eh, fotos Como una digitales. foto, como una... Todavía es más efímera la cuestión. Ese libro entrelaza momentos de amor profundo con episodios de dolor, de verdadero Mm, dolor, episodios ahí verdaderamente duros, sí. migraciones abruptas, retos inesperados.
¿Hubo Ujú. algún pasaje que te costara mucho revivir al escribirlo? ¿Cómo lograste, en el caso de que lo haya habido, transformar esa carga emocional en un relato? Porque además tu libro tiene algo muy bueno, que es que toda esa formación que tú tienes en coaching, en consultoría, en crecimiento personal, con los más grandes, porque tú te has formado con los más grandes, Ujú. eh, eh, Ujú. toda esa sapiencia, todos esos conocimientos Sí, están impregnados en tu alma y entonces tú los trasladas en el libro, ¿verdad? sí. Bueno, cuando pienso en cuál sería, yo diría que una de esas historias fue mi depresión. O sea, fue como la más difícil, porque yo prácticamente me moría, ¿no? Y duró bastante. Entonces, ¿cómo relatarla de una manera que fuera verdadera, pero al mismo tiempo eh, alentadora? Porque es como pasar por un proceso difícil y poder salir de ahí. Entonces, el objetivo, el mensaje que quiero dejar es, se puede salir de una cosa tan difícil, se puede salir. Y cuando uno está metido en eso, uno cree que no puede salir. Entonces, ese sería como esa combinación de hablar de lo que verdaderamente pasa, aparte que fue atómica, no sé, yo lo diría así, fue una experiencia tan profunda. Y bueno, cuando lo pienso, digo, Dios mío, ¿cómo me fuiste llevando? Porque me fue llevando hasta que pude ver la luz, porque no veía luz. Entonces, es cómo relatar esa historia, revivirla, fue la que yo diría que más me costó hacerla, ¿no? ¿Y cómo Hay lo unas, conseguiste, Marta? hay unas muy light, ¿no? Pero esa le quise ponerme, decir, creo que puede ser de mucho beneficio para mucha gente poder escuchar eso, poder leer eso, esa nota. Tú dices, ¿cómo conseguí qué? Relatarla. Ah, bueno. Conectándome con las emociones mientras vivía el proceso, identificando qué la disparó, cómo se inició. Entonces, también fue como recordar quién era yo en ese momento, qué cosas me afectaban, qué cosas pensaba, porque uno va evolucionando y va aprendiendo y va cambiando la manera de ver la vida. Y hay cosas que hablan de, qué sé yo, era mucho más joven, más insegura. Y entonces, cosas que te pasan te afectan de una manera especial a ti, diferente que a otra gente. A otra gente no necesariamente le afecta, ¿no? Así que fue como dicen los gringos, soul searching, buscando tu alma. Y en esa búsqueda de tu alma fui relatando y fui abriéndome a la experiencia, ¿no? Llorando mucho. A rato llorando mucho, cónchale, llorando mucho, pero es decir, cuando uno pasa una experiencia así difícil y la supera, el llanto también es como de mucha gratitud, Es mucha, verdad. mucha gratitud, porque es increíble que uno, es decir, como tú dices, de experiencias difíciles te transforman, porque yo salí transformada de ahí, yo fui otra persona a partir de esa experiencia. Entonces como me hizo otra persona, yo tenía 33 años, ya había tenido hijos, me había casado y hecho todas esas cosas. Y sin embargo, paso por eso y mi vida parecía bella, preciosa y linda. Mi alma estaba pasando un momento difícil. Así que bueno, Marta, cuando tienes tantas historias, recuerdos, emociones, porque tú tienes una vida larga y muy vivida, gracias. ¿cómo decides por dónde empezar, cómo avanzar, qué orden poner para mantener al lector conectado desde el principio hasta el final? Bueno, yo creo que las historias escritas se pueden hacer de formas muy variadas, ¿no? Yo decidí o elegí hacer una cuestión cronológica, ¿ok? Entonces empecé a pensar qué cosas me pasaron de niña que quisiera relatar. Y empecé a decir,
de tal fecha a tal fecha voy a contar estas historias, cosas que a mí me pasaron. Por ejemplo, yo era una apasionada por el arte, por el ballet y por el piano. Y yo me acuerdo como niña, 7 años, que yo en los recreos, me iba a las clases de música que daban clases de piano en el colegio a solo ver, mientras las niñas jugaban, brincaban, saltaban. Y yo lo que hacía era ver. Entonces me empezó a dar ese hambre de preguntar, mamá, yo creo que me pongan en la clase de piano. Entonces, esa niña que está descubriendo el mundo, identificando las cosas que le tocan su corazón, ¿no? Así lo mismo me pasó con el ballet. Teníamos a una balletista que era una maestra de ballet y que creaba historias, que se llamaba Ana Nevada. Muchas amigas mías se recordarán de eso en Colegio de la Concepción. Y Ana Nevada era una francesa que bailaba ballet y yo las veía y yo me fascinaba con el tema de bailar ballet. Entonces exploré el tema del baile también y se me dio porque era en el colegio. Mi mamá trabajaba, mi mamá era una persona de esas, tú sabes, de progreso de la época. No eran las mamás que se quedaban en la casa, entonces nunca tenía tiempo de nada, pero como todo ocurría en el colegio, me tuve suerte y pude explorar esa parte de niña. Y así fue identificando esas historias que pueden ser relevantes, porque pueden ser tantas miles de historias. Yo me acuerdo que cuando hicimos la lista primero, había como 70 historias, tuve que, ¿entiendes? Porque sigo, este libro no iba a terminar nunca. Yo por mí. Y además siguen y siguen. Y las historias siguen, exactamente. Entonces, eh, es como yo le fui organizando así y dije, vamos a poner historias variadas también, ¿no? Como historias que hablan del día a día, pero historias también de dificultades, de desafíos, de sueños que se cumplieron o que no se cumplieron, cosas así. Y fui como elaborando la historia. Y también le quise dar un contexto histórico, porque en ese momento estábamos viviendo muchas cosas. Entonces le di como qué estaba pasando en el mundo en el momento que yo escribo la historia. Entonces eso también me ayudó, porque uno tiene que decir, en el momento que yo estoy escribiendo la historia, ¿quién soy yo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Porque en el mundo están pasando tantas cosas que se montan una sobre la otra, pero son cosas altamente significativas. Entonces eso me parece también importante. Bueno, por lo menos yo me parece importante incluir una parte de esas historias, ¿no? Para el lector le puede ser interesante unas historias más que otras. Y eso es lo bueno del libro también. Tú puedes empezar por donde quieras. Ah, mira, Efectivamente. esta historia es la que me gusta y esta no, bueno, la paso por encima, porque Ajá. no tiene mucha continuidad. Ahora, tú puedes escribir el libro como una novela, con personajes que hablan de tu historia, pero es una novela. Yo la escribí como historias sueltas, metidas dentro de un contexto cronológico, diría ese. Sí, eso es lo bueno de las actividades creativas que te dan libertad Sí, para exacto. que puedas poner lo que quieras. Mira, Marta, eh, si tu lector solo pudiera quedarse con una enseñanza después de cerrar la última página, con una reflexión, con un Un párrafo. aprendizaje, ¿cuál te gustaría que fuera? Yo podría decir pero me vas a dar espacio para unos 2 o 3 párrafos para decirte, ¿no? Yo comienzo diciendo, sé que en algún momento seré una foto en la pared. Y muchos se preguntarán, ¿quién era mi bisabuela? ¿En qué tiempo vivió? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Qué hizo en su vida? Y con esta curiosidad, vivo hoy en casa de mi mamá, rodeada de fotos en la pared de nuestros ancestros y de quienes solo sabemos sus nombres y algunas cortas anécdotas. Somos más que una foto en la pared. Además de contar mis historias, quiero inspirar a los abuelos del mundo, pueden ser abuelos o no, e invitarlos a dejar por escrito algunos acontecimientos y anécdotas de sus vidas como pinceladas de color que ilustren los eventos que enfrentaron.
las decisiones que tomaron y el carácter y esencia de su ser. Es estimularlos a compartir sus experiencias, vivencias, sentimientos y aprendizajes. Es resignificar la historia de una vida común, revalorizándola y transformándola en momentos extraordinarios. Entonces, yo quisiera como dejar ese mensaje, vivencias, este tema sobre todo, que muestran el carácter y la esencia de su ser. Porque cada ser humano tiene una riqueza que tú no sabes qué significa realmente esa riqueza. Y se muestra a través de la historia quiénes somos. Y entonces diga, yo creo que sobre todo para las familias, diga, oye, que ahora hay tanta búsqueda de los ADN y de los ancestros y de todo, que no solamente sea lo biológico, sino sea también la historia hablada combinada con esa, porque ahora cuando empezamos a descubrir de dónde somos, de dónde venimos, oye, tenemos una mezcla de, como tú decías, yo soy cubana, judía, española, europea, de todo. Entonces, oye, pero ¿cómo sintió esa persona? ¿Qué vivió? ¿Cuál era la esencia de su carácter? Eso me parece como valiosísimo dejarlo al mundo. Me pareció, fíjate, una reflexión bien interesante, porque fíjate que desde que salió el 22andMe, se llama, Ujú. 22 a mí. el examen este de ADN, Ah, sí, claro, todo el mundo se lo está haciendo. eso ha sido un boom, mm, pero fíjate que los seres humanos estamos determinados por la historia, por nuestros ancestros, por las cosas que marcaron a nuestra familia, a nuestros padres y que luego por herencia nos marcan a nosotros. O sea, la herencia está compuesta de las dos cosas, la parte genética, la parte biológica, pero también todo este cúmulo de experiencias, conocimientos que no se consigue por internet. No. La persona tiene que relatarlo, tiene que decirle, tiene que explicarle, es decir, eso complementaría muchísimo de tus orígenes, hablaría mucho a lo mejor la forma de ver la vida, de la forma como tú piensas, porque están en alguna forma condicionada por esa historia. Claro. Pero puedes reflexionar y lo más bello de todo es que tú siempre puedes elegir para dónde redirigir tu vida. Entonces, siempre tienes la posibilidad de darle la vuelta. Si tu vida no es satisfactoria o tú no estás feliz con tu vida, no estás contenta con tu vida, tú dices, siempre tengo tiempo para darle la vuelta, cambiando lo que pienso o cambiando lo que siento respecto a esa historia que me acompaña. Y Pero que como tú bien dices, Marta, lo primero que necesitamos es identificar qué heredamos. yo al final aquí decía, cuando hablo de lo que estamos viviendo, ¿no? Es un tiempo único y especial que nos está invitando casi a la fuerza a revisarnos en todos los aspectos de nuestra vida, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y preguntarnos cómo podríamos vivir mejor. ¿Sería sabio redefinir nuestro propósito? ¿En dónde tenemos que poner nuestra atención? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Cómo aprendemos a surfear esta inmensa ola de cambios? ¿Tendríamos que resignificar todo? ¿Estamos contentos y satisfechos y plenos? Es decir, esas son mis reflexiones, así como de las preguntas. Escribir las historias de mi vida nos puede llenar de vida renovada, de decir, he vivido mucho, he vivido cosas más interesantes al recordártelas y reflexionar sobre ellas. Entonces, ese mensaje me gustaría dejarlo para toda la audiencia que escuche, porque vamos a invitarlos a escribir. Empecemos por allí. Yo lo Ente- disfruté muchísimo. Yo quiero decir que lo disfruté muchísimo. Y aunque nunca me consideré una escritora, ahora soy una escritora novel, como dice, ¿no? Porque escribí y publiqué el libro. Yo creo que si no lo hubiera publicado Ileana, no podría decir que soy una escritora novel, ¿verdad? Porque a mí lo que me está pasando ahorita con la gente, cuando ve el libro y dice, ah, y escribiste el libro y lo tienes publicado. ¿Y dónde lo tienes publicado? Me preguntan. Y yo dije, sí, lo publiqué. Entonces, eh,
pareciera que no es posible, pero sí, es posible hacerlo. Así que esa es mi invitación para todos ustedes. Te puedo decir que escribir te puede acompañar en momentos difíciles de la vida. Cuando uno escribe, te da como fuerza para atravesar esos momentos. Mucha gente ¿Cuál cambió. es tu experiencia? ¿Cómo crees tú que hubiera sido la diferencia entre escribir sola y escribir en grupo, Marta? Ah, no, la diferencia es noche y día para mí. Creo que sola no me hubiera parado una vez, me hubiera parado muchas veces en el camino, ¿no? Y a lo mejor no lo hubiera terminado, honestamente. Entonces, el grupo, es decir, es un grupo que te apoya, con el cual tú pones a prueba lo que escribes, recibes feedback, te dan nuevas ideas, te tiene el proceso interesante para ti mientras vas escribiendo, te ayuda a vencer como te dice, las cosas comunes, como que no te sientas, no te disciplinas, no le pones el espacio. Entonces entender que eso hay que sentarse para escribir. Hay que darle y hay que poner un horario, así como hace Isabel Allende, que ella se levanta y empieza tal día y se pone a escribir. Pone un tema y entonces escribir se hace escribiendo. Y el placer de escribir se desarrolla haciéndolo mientras lo vas haciendo. Entonces, y si tienes un grupo con el cual te estás apoyando y con el cual tú no te desanimes, si no te dan permiso para desanimarte, porque eso sería lo que pasaría. No te dan permiso para desanimarte, porque todos estamos en el mismo viaje de escribir nuestros libros, nuestro journey, como dicen los gringos aquí, ¿no? Entonces me parece noche y día la diferencia entre estar con un grupo y estar solo. Marta, Yo creo que después, cuando uno se vuelve un escritor más, tú sabes, maduro, puedes irte solo, porque ya tienes todo ese bagaje de aprendizaje. Pero cuando estás empezando, y más más seguridad, seguridad. Ujú. que cuando uno está empezando a escribir su primer libro, muchas veces hay muchas preguntas que aparecen, ¿verdad? A medida que vas escribiendo. Y te da también estructura. Tienes estructura y tienes compromisos, tienes un ritmo, te reúnes cada cierto tiempo, vienes con ciertas cosas para reunir. Ese ritmo y ese compromiso y ese ser, como dice, accountable con el grupo, eso ayuda muchísimo, muchísimo. Rendir Ma- cuenta. ¿Qué rendir hiciste? ¿Qué no cuentas, hiciste? ¿Qué hiciste? re- ¿Qué no hiciste? rendir cuentas y aportar, que es tan Exacto, sabroso como recibir, ¿no? claro, claro, Mira, claro. Marta, ha sido un placer escucharte hoy, porque es como abrir un álbum de fotos Así. donde cada historia tiene una voz, un aroma, un latido, una imagen, ¿verdad? Sí. Sí, yo quería dejar decir también que la otra cosa preciosa fue las conversaciones con la familia, las conversaciones con mis hijos, las conversaciones con mis tías, con mis primos, las conversaciones con las personas amigas que fueron significativas en esas historias, Hasta un exnovio llamaste. hasta un exnovio que he reconectado con el exnovio. Es decir, eso te da una fuerza y una vitalidad para adelante increíble y estrechas vínculos importantes. Entonces quería dejar ese mensaje también, que me Muy parece bien. muchísimo. Bueno, Marta, tu libro nos recuerda que la historia de una familia es mucho más que una sucesión de fechas, mucho más que acontecimientos aislados. Es un tejido de amor, resiliencia, sueños, aprendizajes que se transmiten incluso a los que están por venir. Exactamente, Gracias por compartirnos no solo tus recuerdos, sino también la mirada profunda con la que has transformado en enseñanza esas experiencias. Y hoy nos exacto. vamos con la certeza de que contar nuestras historias no es un acto egoísta, sino un regalo para los que vienen por detrás y un recordatorio de que siempre podemos encontrar luz, incluso
en los momentos más grises. tal cual. Y además es un recordatorio de que tú eres valioso. Te recuerdas, oye, qué vida tan interesante he tenido, wow. Bueno, no, como tú dices, no es un acto egoísta ni para porque estás pensando en ti. Es un regalo para ti escribirlo también. Eso es lo que quería también mencionar. Mayor regalo Muchas para ti. gracias por haber compartido con nosotros, Marta. Y Quiero seguir la bueno, entrevista, quiero seguir la entrevista. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a todos y gracias por escuchar. Un abrazote. hasta un próximo encuentro.